Buenos días, bienvenidos al partido aquí en las instalaciones del HO Ciudad de Jaén, que va a disputar el Club Deportivo En Pie Málaga e IGI Control Melilla. Partidazo, donde vamos a ver al campeón de liga y donde vamos a ver a un IGI Control Melilla que ayer estuvo muy bien controlando, valga la redundancia, el partido, sus partidos durante la mañana y también durante la tarde. Los partidos que van a ser ya los de el último partido de cada uno de... El último partido de esta fase de grupos, con las semifinales y ya la final de consolación y la final definitiva mañana a las 10:30 de la mañana. Partido que ya estamos esperando con mucho deseo. Ya tenemos muchísimas ganas de ver ese partido. Aquí vemos al cuarteto arbitral preparado ya para poner orden en el encuentro, con ganas de comenzar. Fíjense el buen trato entre los dos jugadores durante este sorteo de campo. Los dos ya preparados. Por un lado, Dona. Y por el otro lado, Cintas. Ambos ya jugadores internacionales por la selección española. Ambos jugadores importantes dentro de la escena del fútbol playa nacional. Será precisamente Cintas el que ponga el balón en juego. En el círculo central, bueno, ya saben, un tanto imaginario. La bola ya en ese primer disparo que se marcha por encima del travesaño. La bola para Dona. Dona que la pone en el centro. El primer disparo con muchísimo peligro. Será de Rigaud, otro de los internacionales del actual campeón de liga. Los dos equipos vistiendo de azul, uno con esa camiseta que ya vistió durante la jornada de ayer, y IGI Control Melilla IGI Control Melilla con esa camiseta azul. La bola directamente ahora a los dominios del guardameta de IGI Control Melilla. Mitsian, internacional marroquí. Takaki Oba jugando para Dona. Nadie le sale a Dona. Busca ese balón, pero lo consigue cortar Muhammad Al-Luk. Takaki Oba. Balón al centro, el bote que no le favorecía a su compañero. Estaba completamente solo, pero leyó en última instancia Muhammad Al-Luk esa pelota. Mitsian que da órdenes, se escucha también a los entrenadores dando órdenes. Jornada importante. Ahí está Takaki Oba, que solicita
el cambio de balón. Está el jugador nipón, el internacional japonés, buscando la pelota en corto. Intenta elevarla su compañero Takaki Oba, que la dejaba en el carril central. Corta Antonio. Antonio que busca ese balón en el centro. Buscando esa pelota que finalmente va a dominar Michian. Mano izquierda buscando la pelota. Poniendo el balón en juego. Michian. Michian que busca, encuentra a nadie en el carril central. La defensa de En Pie Málaga, que está muy atenta durante todo el partido, o al menos durante estos 3 minutos que llevamos en juego, comenzando los dos equipos con mucha intensidad. De momento pocas ocasiones. La intentaba elevar el Youssef. Busca a Michian, la tiene que sacar fuera. No podía cogerla con la mano. La presión de los jugadores de En Pie Málaga, que surtió efecto, forzando ese error. Takaki Oba buscando el centro, el carril central. Catarino que la eleva. La chilena que se le marcha a Catarino. Cómo elevó ese balón y en última instancia consiguió ejecutar la chilena muy rápido. Cintas. Bola de Michian. Michian para cintas. Balón nuevamente hacia atrás. El bolón de Catarino, que buscaba ese toque sutil. Otra vez al carril central. El balón para Igi Control Melilla. Tiene que salir Dona. Y de hecho lo hace con mucho acierto. Valiente, porque el pase era sensacional. Catarino. Dona. Dona para Catarino. Buscaba el centro Catarino. Otra vez con muchísima intención, pero la defensa de Igi Control Melilla, que la conseguía sacar. Atentos a ese balón. Eso es penalti. Eso es penalti. Si no es penalti, es falta. Es penalti. Efectivamente es penalti. Se iba directo a puerta Roberto Galindo. El error en la salida de balón de Igi Control Melilla. Pues la protesta Carlos Cañadas. Perdón. Sí, creo que era Carlos Cañadas. La protestaba porque tocaba algo del balón. Es verdad que acaba trastabillando a Roberto Galindo. La jugada que le daba a Roberto Galindo la posibilidad de adelantar a su equipo, pero Michian le acaba de leer las intenciones. Michian, que le lee las intenciones y le para el penalti. ¿Para dónde? De Michian. Ahí está Dona. Busca Dona. Michian, que sale puños fuera. Al más puro estilo Mazinger Z. Salió Michian para abortar una nueva ocasión de En Pie Málaga, que empieza a poner asedio a la puerta, que ha amarrado un penalti. Estamos viendo aquí cómo le pone esa mano. Parada de aún mucho más mérito de lo que pensamos. El balón iba abajo, era difícil. Y Michian, que puso el brazo para cortar el avance de ese lanzamiento de penalti. Roberto Galindo. Bola arriba. Buscaba
Ese balón aéreo en pie en Málaga y controla. Hay un jugador en el suelo, Takaki Oba, que se hace con la posesión, pero en lugar de atacar, manda el balón por la línea lateral. Muestra de... La muestra de fair play de Takaki Oba. Grande como jugador, también grande con detalles de esta indudable valía personal. Dona. Parece el carril central, el control Melilla, que intentaba cortarla, el bloque muy abajo de los melillenses. A jugarla Antonio. Se va al suelo, libre directo, pues es un libre directo muy peligroso. Muy peligroso este lanzamiento para en pie Málaga. Está ese disparo buscando a Michian, que vuelve a sacarla. Poniendo el cuerpo. Verdad que el balón salió muy centrado. Otro robo de balón importante en esa salida. Ahora sí. Marca. Gol, 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 gol. Rigaud. Marca el primero para en pie Málaga. Marca en pie Málaga. O sea, era Rigaud. Cómo se iba, el error en la salida de Lukman Echenlali. Era el segundo error ya muy importante en la salida de balón de Gicontrol Melilla, y una la consiguió sacar Michian después del penalti sobre Roberto Galindo. Esta segunda no perdonó Rigaud. El balón para Cintas, Michian, que la juega para Cintas nuevamente. La pelota que se pierde por línea de fondo. Solicitaba córner el conjunto melillense. Balón para Dona, que consigue controlar el esférico. Está Dona. Dona, no le sale nadie. La pelota que se le acaba yendo a Takaki Oba. Michian, que dejaba ese rechace. Un Michian que está siendo protagonista absoluto de Gicontrol Melilla, pero que dejaba ese rechace para que al final dispara Takaki Oba, que quiso ajustar tanto que la pelota se le marchó muy desviada. El intento de chilena de Cintas. Posible falta de Cintas en ese agarrón sobre Takaki Oba, precisamente. Dona se encuentra ahora con la acción defensiva de Lukman Echenlali. Catarino. Ahí está Catarino. Takaki Oba lanzándola fuera, ¿no? Es Kosuke Matsuda, el otro internacional nipón de en pie Málaga, que se sumó al ataque con acierto, aunque el testarazo se le marchó a la izquierda de la portería de Michian. Balón arriba. Ahí está Dona para Kosuke Matsuda. Pues un cuarteto ahora con dos jugadores eminentemente defensivos como Matsuda y Catarino.
también Carballo, intentando cerrar este primer parcial de la mejor manera posible en pie Málaga. Catarino. Sigue tocando la Catarino, buscando a Dona. Dona que se podía complicar, llega la presión de G control Melilla, el balón peleado. Se va al suelo, jugador de Empie Málaga, doliéndose del golpe. Carlos Alfredo Carballo. La pelea entre los dos, finalmente. En ese forcejeo se iba al suelo el internacional paraguayo. La va a poner en juego Carlos Alfredo Carballo. Posición un poquito más allá de medio campo. Carrera larguísima de Carballo al palo. ¡Qué disparo de Carlos Alfredo Carballo! La portería casi que aún está temblando. Disparo potentísimo, muy ajustado, que impactó contra el palo de la portería de Michian. Disparo sensacional del paraguayo Dona. La pelota a ese lanzamiento de David Ardil, que ha entrado dentro de la rotación de jugadores. También ha vuelto a entrar Rigaud, el goleador de momento de este encuentro, con un solitario gol. Muhammad Al-Louq, gol. Ya durante la jornada de ayer se sumó con mucho acierto Muhammad Al-Louq al ataque. Se centró en esa posición, se perfiló a pierna derecha y al ángulo corto a Dona, batiéndole, poniéndolo el 1-1. En pie en Málaga, que ve cómo su ventaja desaparece en el marcador, ventaja mínima a esta Michian, y la arrancada llena de potencia de Muhammad Al-Louq y poniendo ese balón al ángulo corto. La pelota que va a poner en juego Dona. Dona que avanza, el pase que es preciso a la posición de Takaki Oba. Buscaba poder controlar el balón a la espalda de la defensa. Balón para Michian. Michian, balón arriba. Juega Dona. Dona en cortito, busca a Antonio. Antonio rápido para Dona. Los últimos segundos los quiere tener. En pie en Málaga la ocasión. Excesivamente cruzado ese balón de Takaki Oba, al cual casi llega Rigaud. Balón largo, buscaba la jugada hilvanada desde la espalda de la defensa. Dona que la vuelve a poner muy rápido. El toque Rigaud, Takaki Oba que busca la chilena, pero Michian que vuelve a cerrar las puertas de la muralla. Michian, la bola arriba.
el 1-1 en el marcador, que de momento es el que gobierna el partido cuando termina este primer parcial. Vamos a dejarles con las mejores jugadas de este primer periodo y volvemos en apenas 2 minutos. Volvemos al partido con un Iji Control Melilla que le quiere poner las cosas difíciles en pie Málaga al equipo recientemente proclamado campeón de liga. En una noche, en una tarde, mejor dicho, en un día y una tarde bastante desiguales para el conjunto melillense, dado que ganó a Bahía de Mazarrón por 4-0, pero fue derrotado por Roses Platja por 6-0, y donde entendemos que se van a jugar el todo por el todo malagueños y melillenses, toda vez que Roses Platja ganó 5-6 en pie Málaga. En pie Málaga ganó 3-11 a Bahía de Mazarrón, con lo que hay un empate entre estos dos equipos. Empate que ahora mismo también luce en el marcador. Ahí está la bola para Mitzian. Hoy tendremos un menú completo con En Pie Málaga y Control Melilla, que es el partido que están disfrutando ahora mismo. Bahía de Mazarrón, Roses Platja, Asociación Deportiva Torrejón, Benidorm Folletes, Mentidero Cádiz, Asociación Deportiva Torpedo 66. Al intento de chilena que se le marcha a Rigaud. Muy presente durante todo el partido Rigaud. Vemos aquí el control. Intentaba defender
la jugada cintas. Pero finalmente se marchaba ligeramente a la derecha de la portería, defendida por Michian. Un Roses Playa que se está mostrando completamente intratable durante esta Copa Federación, venciendo los 2 partidos de este grupo. Balón hacia el centro, consigue gobernarlo nuevamente Michian. Balón para Cintas. Cintas a la banda. Balón que se le va a quedar finalmente a Cintas. Ahí está Muhammad Al-Luk. Ando para Michian. Michian que busca el disparo. No sería la primera vez que viéramos a Michian con disparos muy colocados que se cuelan por la escuadra, pero en esta ocasión se marchó por encima del travesaño. Carballo. Carballo jugando para Dona. Está esperando Carballo. Un poco más retrasando en su posición Catarino. Takaki Oba, Catarino. Buscando a Takaki Oba. Takaki Oba que consigue levantarlo. La pelota excesivamente cruzada. Consiguió levantar ese balón Takaki Oba a la velocidad de la luz y llegaba Carlos Alfredo Carballo en la frontal. El remate de cabeza de Catarino. Atentos ahora a la salida de Cintas. Cintas que busca el disparo, la acción defensiva, el repliegue sensacional. Hasta en 2 ocasiones de Roberto Galindo. Pelota para Carballo. Carballo buscando ese balón para Roberto Galindo. Roberto Galindo que intentaba poner ese balón un tanto comprometido, el juego aéreo de Igicontrol Melilla que la saca a Catarino. Catarino que busca el disparo. Michian que vuelve a cortar el avance malagueño. Balón de Michian. Takaki Oba que tiene que sacar ese balón y aquí vemos cómo Takaki Oba sacaba la pelota y el disparo que finalmente sacaba Michian en última instancia. Disparo de Catarino con la pierna izquierda. Balón con ese testarazo finalmente se hace con el donaire. Finalmente la bola para Catarino, intenta elevarla. Catarino, la chilena se le va a marchar ligeramente desviada. Está percutiendo mucho más y mejor en pie Málaga, pero sin acierto o encontrándose con un superlativo Michian, que está cerrando todo balón que va entre los 3 palos. Está consiguiendo de momento atajarlo o desviarlo. Está David Ardil que solicitaba el saque de esquina. Finalmente el colegiado lo tenía claro, se la dio a Igicontrol Melilla. Michian. Balón de Michian para David Ardil. Bola hacia la espalda de la defensa. El toque del saque de banda para Dona. De momento sin goles, los 2 equipos jugándose una plaza en las semifinales de esta Copa Federación. Ahí está Dona, busca el disparo. Solicitaban los 4 segundos de posesión del portero. Dona que la juega para David Ardil. David Ardil. ¡Gol de Rigao!
chilena. Muy cerquita esa chilena de Rigaud que se coló en la portería de Michan, que no pudo hacer absolutamente nada. Vamos a ver ese balón de Ardil y cómo Rigaud remataba ahí. Ya sí que no podía hacer nada Michan. Llegaba tarde, salía Muhammad al-Local a intentar cerrar el primer pase y Rigaud que enganchaba a la chilena. El 2-1 para Empie Málaga. Se va a marchar por encima del travesaño por parte de Gicontrol Melilla. Disparo de José Luis Fernández. Juega Dona. Dona que sigue avanzando. Dona que la sigue teniendo. No le sale nadie. El gol. Gol, 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 gol. De oportunismo total de Takaki Oba. Marcó el tercer tanto para Empie Málaga. Dona que puso ese balón. A mí me dio la sensación que la pelota iba ya dentro, pero finalmente acabó poniendo la cabeza. Bueno, finalmente esa fue la sensación, el efecto óptico, yo creo al final el que la situó dentro de los tres palos, viendo esta repetición que nos aportan desde la realización nuestro compañero Santi. Está claro que la pelota iba afuera y está Kaki Oba el que consigue mitigar en primera instancia y ponerla entre los tres palos. Empujón sobre Catarino, la falta. Fue al final el Takaki Oba el que la puso entre los tres palos. La falta sobre Catarino, protestada por el jugador de Gicontrol Melilla, aunque la falta parecía bastante clara. El desplazamiento con el brazo. Donaire buscando a Catarino. Ahí está Dona. Balón al costado. Catarino que busca el disparo, pegándole con la izquierda, pegándole con la derecha. Y Catarino que casi sorprende a Michan, pero Michan volvió a cerrar la puerta. Eso sí, ahora, a pesar de su superlativo partido, insistimos, ha llegado ya hasta el 2 y el 3. Empie Málaga en el marcador. Ahora para Dona. Ahí está Dona, balón hacia el perfil derecho del ataque. Se queja de un golpe en la cara el jugador de Gicontrol Melilla, girando. Golpeó el rostro. Ahí está Roberto Galindo. Y Roberto Galindo que se acerca a Ismael Amar. El toque parece claro en el giro. Cuando veíamos ese primer plano de Lumane Chinlali. Y Gicontrol Melilla ahora mismo contra las cuerdas. Sumaría su segunda derrota. El disparo que se va a marchar por encima del travesaño. Ahí está Dona. La falta de Ismael Amar. El choque entre los dos jugadores, la obstrucción. Se queja de algo más el jugador de Empie Málaga. Un golpe en la cadera.
Roberto Galindo. La sensación de que después de el manotazo que se llevó antes ha pasado un poco de factura. Y en esa obstrucción se empleó con un poquito más de fuerza Ismael Amar. Dona. El balón a la presión. Dona que la puede poner. La chilena, el golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Takaki Oba! El doblete del nipón, que va a poner el cuarto favorable en pie Málaga. La chilena de Takaki Oba, que pilló a contrapié completamente a Michan, que no pudo hacer absolutamente nada. Está en pleno desplazamiento hacia la derecha, cubriendo ese posible pase. Y en ese pase que se le quedaba quizás corto en las intenciones de cortar el esférico, Michan se quedó a media salida y en intento de recomponerse en la posición sobre portería le pilló a contrapié esa chilena de Takaki Oba. Balón arriba. Sale Michan, muy atento, es mano. Salió Michan con mucha fuerza, pero no controló los límites de su área. La falta, que parece evidente, la veíamos desde nuestra posición. Está Michan peleándola. Llegaba también Muhammad Al-Luk. Quizás en esta ocasión se precipitó el internacional marroquí. El lanzamiento es el quinto para en pie Málaga. Es el quinto para en pie Málaga. El gol de Antonio. Y en pie Málaga, que empieza a poner mucha tierra de por medio, mucha arena de por medio. Acercándose cada vez más a las semifinales. Acercándose más a las semifinales de esta Copa Federación. Balón que intentaba pegarle ahora a Youssef. Bola para Antonio. Jugando para Dona. Dona que controla el esférico. Balón atrás. Jugando otra vez Antonio. Dona para Antonio. Antonio, Dona, el tú y a mí entre los dos. Cintas que intentaba salir en la combinación de en pie Málaga de cabeza. El último pase de Takaki Oba, que no llegaba a su objetivo. Y ahí está Adri Martínez. Adri que busca, Michan que pone el cuerpo. Muhammad que intentaba salir con el pase. El balón al palo. Balón al palo ante un Faris Chekri, que es el portero ahora mismo. Se complica Faris Chekri, el chilena, que no va a conseguir llegar a su objetivo. Y aquí la chilena de Takaki Oba, ¿cómo llegaba Rigaud para intentar cambiar la trayectoria del balón? Pero no consiguió su objetivo. Pelota atrás, otra vez complicándose muchísimo la vida Faris Chekri en esa salida de balón. Es Faris Chekri el que se la pasa a Cintas
intentaba cambiar el ritmo. La presión ahora de Matsuda. Faris Chekri. Ahora sí, sacando la pelota con solvencia el guardameta con el dorsal número 13 de Higicontrol Melilla. El balón que se le queda corto. Ha salido un tanto nervioso. Penalti favorable en pie Málaga. Penalti de Youssef sobre Roberto Galindo. Pues en ese estado de ciertos nervios, la falta del penalti es bastante claro. O sea, pierna izquierda excesivamente elevada. Faris Chekri ahora bajo palos. Roberto Galindo para lanzar el penalti. Un penalti que no ha sido más que el síntoma de los nervios del guardameta con el dorsal número 13. Es la tercera vez que se metía él solo en ese jardín en fase de creación. Será Roberto Galindo el que intente batirle. Roberto, el segundo penalti que marra en pie Málaga en el partido. Sale Muhammad Al-Louk con potencia. El dorsal número 5 intenta elevarla. La chilena que se le marcha desviadísima. Segundo penalti que marra en pie Málaga. Uno lo paró Mitzian, el otro lo ha parado Faris Chekri. Dona el toque sutil, balón al segundo palo, llegaba Matsuda. El disparo que casi acaba sorprendiendo a la Duna. A Adri Martínez. Y ahí está Adri Martínez buscando avanzar. Portero que también en la jornada inaugural marcó un bello gol de tiro libre directo. Es la jugada para Higicontrol Melilla que no llega finalmente el disparo en el tiempo reglamentario. Termina el segundo parcial, un segundo parcial dominado con claridad por los malagueños, que deja todo muy cuesta arriba ante su particular Tourmalet. A Higicontrol Melilla les dejamos con las mejores jugadas de este segundo parcial y volvemos en apenas 2 minutos.
Todo preparado ya en este tercer parcial cuando veíamos el banquillo con caras largas de Igicontrol Melilla. El resultado desde luego no invita al optimismo para los melillenses. El balón directamente a los dominios, pedían mano. Ataca Kioba. La presión intensa ahora de Igicontrol Melilla, que tiene que poner toda la carne en el asador. Cintas en este primer plano, emparejado con Antonio. Adri Martínez, que la juega hacia el costado, el balón hacia el centro. La pelota que entiende que no la tiene dominada para ese intento de chilena. El disparo con pierna derecha que se le va a marchar sobre el cuerpo del zaguero. El disparo de José Luis Fernández, que será el encargado de poner el saque de esquina. Balón al segundo palo. Cintas que disparaba. Y ahí está Adri Martínez poniendo ese balón, tocando para David Ardil. Está Adri Martínez. El disparo de Adri Martínez defendía Igicontrol Melilla, pero dejaba de disparar a Adri Martínez, elevando la pelota y dándole otra vez bola a Adri Martínez, controlando con calma. Ahora en pie en Málaga, no llega la presión, empieza a salir ahora sí esa presión del conjunto melillense. El intento de disparo y Faris buscando ese perfil diestro. La chilena directamente a los dominios de Adri Martínez. Lo intentó Aymat El Cuariachi. La pelota se le puede quedar corta. Cintas que peleaba, llegaba Adri Martínez. Trataba de despejar a Adri Martínez, elevaba un poco la pierna Cintas, el colegiado, que lo tuvo claro y tenía que señalar falta. Tarjeta amarilla al banquillo de Igicontrol Melilla. Vimos la jugada repetida. Bueno, da la sensación de que el balón no iba tan alto y Adri Martínez baja mucho la cabeza. Aun con todo, pitó juego peligroso el colegiado, y de ahí la protesta tímida. En el caso de Cintas, la protesta que le cuesta la tarjeta amarilla al banquillo de Igicontrol Melilla. El disparo de Adri Martínez se le marcha desviado. En el partido contra Roses Playa marcó un bonito tanto a Elliot Munot. La bola que se le puede quedar más franca ahora. La parada ahora sensacional de Faris Chekri, que empieza a sentarse en el partido. Ahí está Roberto Galindo, que buscaba ese balón. Tiene que replegar rápido en pie Málaga. Estaba muy avanzado su jugador de vanguardia, Faris Chekri. Eleva Chekri, busca el pase hacia el centro, la elevación, la chilena que se le marcha arriba a Youssef. Se le marchó ese balón arriba a Youssef. Adri Martínez. Adri buscando el costado. Adri buscando hacia ese perfil derecho.
poniéndole mucho control, mucho fútbol playa control. Ahora el segundo palo. Excesivamente el pase alto sobre Roberto Galindo. Pelota que va a intentar sacar ahora Josep desde fase de creación. Juega para Farid Chekri. El balón a la zona central. Recupera Carballo. Carlos Alfredo Carballo para Catarino. Catarino al intento de chilena. Se le va a ir al lateral de la red a Roberto Galindo. Ahí está Muhammad Al-Luk dándole soporte a Farid Chekri. El intento de volea que le llega fácil a Adri Martínez. Un partido que, conforme van pasando los minutos, le está aplicando templanza. Y ahora un balón al palo a Adri Martínez. Templanza de En Pie Málaga. Templanza de En Pie Málaga que está finalmente solventando el partido con claridad y sobre todo con la sensación de que le ha cerrado las puertas a Igicontrol Melilla. Se está doliendo ahora de la rodilla derecha Carlos Cañadas. Se duele de la rodilla derecha Carlos Cañadas en ese gesto, pero se ha reincorporado al partido. Yusef pedía mano de Takaki Oba. Esta Oba que intentaba conectar ese remate. La bola para Igicontrol Melilla, buscando ahora ataques más largos, más directos, buscando segundas jugadas, pero lo está cerrando todo a las mil maravillas En Pie Málaga. Jugando desde la zaga, busca a Adri Martínez. El toque para David Ardil. Adri. Takaki Oba, que buscaba el hack trick en el partido. La chilena que se le marcha a la izquierda de la portería de Igicontrol. Disparo que consigue defender precisamente el internacional nipón. Buscando ahora la zaga Carlos Alfredo Carballo. Intento de despeje que es válido. Se va Farid Chekri nuevamente al banquillo. Entra Mitzian, el internacional marroquí, que ha cuajado especialmente un primer cuarto sensacional. Ahí está la bola que buscaba Adri Martínez. No le salía nadie al paso. No llegaba la presión melillense para intentar taponar ese disparo. El balón que se le queda corto en esa salida de esférico. Y Igicontrol Melilla que ha dado 4 o 5 opciones claras a En Pie Málaga. 4 o 5 opciones claras que han terminado, en este caso, en 2 penaltis. Es verdad que los 2 penaltis marrados por parte de los jugadores de En Pie Málaga. Adri Martínez. Sale Carballo. Se va cintas al suelo. Carballo. Adri Martínez. Buscando a Catarino. Catarino para Adri Martínez. En la pérdida de balón. Cintas que salía. Buscaba a Muhammad Al-Luk. Cintas. El regate que finalmente terminaba en los dominios de Adri López. Catarino. Sigue Catarino. El disparo de Catarino. Pierna izquierda. Golpeando con la izquierda y con la derecha. El ambidiestro.
El dorsal número 5 de Pie Málaga, que cuando arranca ofrece mucho peligro sobre la puerta rival. Mitzian busca la pelota. Mitzian tocando desde atrás. Mitzian no podía cogerla con el brazo. Ahora sí que hay una ocasión clara. Catarino que la deja. Gol de En Pie Málaga. Gol de En Pie Málaga, marca Roberto Galindo. Llega el sexto tanto ya para En Pie Málaga, que deja listo para sentencia el encuentro y el pase a semifinales del actual campeón de liga. La jugada muy bien llevada entre los dos, entre Catarino, y ahí estaba Roberto Galindo, que ponía el balón al palo corto y batía una vez más la portería de Mitzian o de Farisecki, la portería de Igicontrol Melilla. David Ardil, que pone la pelota para Adri Martínez. Adri Martínez, David Ardil, el balón arriba. Mitzian. Juega el conjunto melillense, que eso sí quedará segundo de grupo. El toque entre los dos jugadores malagueños, el intento de Vaselina, la Delicatessen que intentaba Rigaud. 2 goles de Rigaud, 2 goles de Takakiova. No faltó a su cita con el gol Roberto Galindo. Saca cintas. A 2:45 para que termine el tercer periodo. Mitzian, cintas. Cintas que abre al otro perfil del campo. Se le queda la pelota atrás. Acaba trastabillado el jugador de Igicontrol Melilla. La pisa, busca el perfil central, el toque para Cintas. Cintas que ahora tiene una ocasión muy buena. El bote que no le favorece. Finalmente acaba consiguiendo taponar Adri Martínez. La contra rapidísima, con ese balón excesivamente cruzado. La presión de Catarino, el balón atrás. Catarino al larguero. Al larguero. Hubiera sido un gol muy plástico de Catarino. El regate de José Luis Fernández en ese perfil izquierdo. Llega, fíjense cómo llega Catarino, la eleva. Y cuando todo parecía que había batido a Mitzian, es el travesaño el que cobra protagonismo en la jugada. Baja esa pelota Adri López para Catarino, llegando al último minuto de este primer encuentro, el que abre la sesión matinal de esta Copa Federación. El toque para Adri Martínez. Adri Martínez que la juega para Catarino. Llegaba la salida de Mitzian. Pelea Mitzian con Adri López. A 30 segundos de certificar el pase a semifinales de En Pie Málaga. Cimentado especialmente en un segundo parcial concluyente, aprovechando las indecisiones, especialmente en fase de creación de Igicontrol Melilla. El amago
La juega hacia el costado, la eleva, la chilena que no va a ir a puerta. Esto ha terminado. Termina el partido con la victoria de Empie Málaga por 6-1. Hizo los deberes el campeón de liga. Se lleva la victoria Unigi contra el Melilla, que acaba sumando en los dos últimos encuentros 12 goles encajados, y así todo siempre se convierte en más difícil. Les vamos a dejar con los mejores instantes de este tercer parcial y nosotros volvemos con el siguiente partido. Bahía de Mazarrón, Rosas Playa, que cerrará el grupo A en esta fase de grupos de la Copa Federación de Fútbol Playa Masculino. Nos vemos en unos minutos.